Imagina por un momento que tienes una fortuna. No en un banco. No en una caja fuerte. No escondida en algún lugar secreto. Sino en un simple disco duro. Un objeto tan común que millones de personas tienen uno en casa. Ahora imagina que, por error, lo tiras a la basura. Y años después descubres que acabas de perder cientos de millones de dólares. Suena como una pesadilla. Pero para un hombre llamado James Howells, fue la realidad. Todo comenzó en 2009. En aquella época, Bitcoin era algo extraño. Muy pocas personas habían escuchado hablar de él. No aparecía en las noticias. No había millonarios presumiendo sus ganancias. Y la mayoría pensaba que era una curiosidad para aficionados a la tecnología. James era una de esas personas interesadas en el tema. Cuando Bitcoin acababa de nacer, decidió obtener algunas monedas digitales. No porque creyera que se volvería rico. Simplemente porque le parecía interesante. Con el paso del tiempo acumuló miles de Bitcoins. Y aquí viene el detalle más increíble. En ese momento, aquellas monedas prácticamente no valían nada. Por eso James no las trató como un tesoro. Las trató como lo que parecían ser entonces. Un experimento. Algo curioso almacenado en una computadora. Nada más. Los años pasaron. La vida continuó. Y como suele ocurrir con muchos archivos viejos, terminó olvidándose de ellos. Hasta que llegó el día que cambiaría su vida. Mientras limpiaba su casa, James comenzó a separar objetos viejos. Cables. Componentes electrónicos. Partes de computadoras que ya no utilizaba. Entre todas esas cosas había un disco duro. Un disco duro aparentemente común. Sin nada especial a simple vista. Y entonces tomó una decisión que apenas le llevó unos segundos. Lo tiró a la basura. Así de simple. Sin pensarlo demasiado. Sin imaginar lo que acababa de hacer. Porque dentro de ese disco duro se encontraba algo extremadamente valioso. Las claves necesarias para acceder a sus bitcoins. Su fortuna. Pero James todavía no lo sabía. Por aquel entonces Bitcoin seguía siendo algo relativamente desconocido. Sin embargo, poco después ocurrió algo inesperado. El precio comenzó a subir. Y subir. Y subir aún más. Lo que antes valía muy poco empezó a transformarse en una cantidad de dinero difícil de imaginar. Fue entonces cuando James recordó aquellos bitcoins que había obtenido años atrás. Intentó localizarlos. Revisó sus cosas. Buscó entre antiguos dispositivos. Y de pronto comprendió algo aterrador. El disco duro ya no estaba. Lo había tirado. Según sus cálculos, había perdido acceso a aproximadamente 8.000 bitcoins. Miles de monedas digitales que ahora valían una fortuna. Una fortuna capaz de cambiar varias vidas. La mayoría de las personas probablemente se habrían rendido. Pero James no. Sabía que el disco duro había terminado en un vertedero. Un enorme campo de basura donde se acumulaban toneladas y toneladas de desperdicios. Y decidió intentar recuperarlo. Comenzó una lucha que duraría años. Contactó autoridades. Presentó propuestas. Buscó inversionistas. Diseñó planes para excavar la zona. Incluso llegó a proponer el uso de tecnología avanzada para localizar el dispositivo. Pero había un problema. El vertedero era gigantesco. Y cada día llegaba más basura. Encontrar un pequeño disco duro allí era como intentar localizar una aguja en un océano. Aún así, James siguió insistiendo. Porque cada vez que Bitcoin aumentaba de precio, la cantidad de dinero enterrada bajo aquella montaña de desperdicios se volvía todavía más increíble. Lo más impactante de esta historia no es la cifra. No es el dinero. Ni siquiera es el disco duro. Lo más impactante es pensar que todo ocurrió en cuestión de segundos. No hubo un robo. No hubo una estafa. No hubo un hacker. Simplemente una decisión cotidiana. Una decisión que cualquiera podría haber tomado. Y eso hace que esta historia resulte tan inquietante. Porque nos recuerda que algunos de los errores más grandes de nuestra vida no llegan acompañados de advertencias. No parecen importantes cuando ocurren. No llaman nuestra atención. No hacen ruido. Solo parecen un momento más. Hasta que un día descubres las consecuencias. Y entonces ya es demasiado tarde. Mientras ves este video, en algún lugar bajo miles de toneladas de basura,
Podría seguir descansando uno de los discos duros más valiosos de la historia. Un objeto que transformó a su dueño en protagonista de una de las pérdidas más increíbles jamás registradas. Y todo comenzó con algo tan simple como sacar la basura.